Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Hoy una noche con muchas preguntas y por eso queremos escucharte. A través de nuestro WhatsApp te puedes comunicar al 261-300-1600 y también a través de nuestra zona digital @Replay Contenidos. Allí junto con la colaboración de Canal 9 Televida está nuestro posteo, nuestro feed y por mensaje privado también. Queremos escucharte porque hoy vamos a hablar de casas enfermas y cuando hablamos de casas enfermas es porque algo está pasando en nuestras casas que a veces no tiene explicación, que a veces la sentimos, que a veces energéticamente, ¿no? Disminuye muchísimo lo que tiene que ver con el aura y también con qué está pasando acá en nuestra casa, en nuestro hogar. Muchas preguntas, dale, hacelo, comunicate a través de mensajitos, WhatsApp y zona digital. Voy a saludar al primer invitado de esta noche, Luis Guardia, parapsicólogo. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Una noche donde vamos a tener que introducirnos al tema. También está por Zoom nuestra invitada Jessica Natalia Cortés, medium psíquica. ¿Cómo está Jessica? Hola, ¿cómo están? Muy bien, Muchas muy gracias Bien, por la bien, bien. invitación. No, siempre es un placer tenerlos a ambos, ¿no? Cuando tenemos que hablar de esto, de casas enfermas, ¿no? Particularmente. Jessica, arranco con vos, ¿no? Para, obviamente, contarle a la gente, cuando hablamos de casas enfermas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, hay muchos tipos de Ujú, enfermedades en las casas y vamos desde lo más simple y sencillo a algo un poco más avanzado, más fuerte. ujú, La realidad es que así como nosotros tenemos nuestra energía propia, ¿no? Tanto nosotros, las personas como los animalitos, las plantas y demás, las casas también, y son canalizadores, o sea, absorben la energía que hay alrededor. Entonces, desde algo simple, como les decía recién, ¿no? Algo sencillito puede ser, por ejemplo, una persona que esté de mal humor, que esté alterado, que haya discutido con alguien, y que después la casa se sienta como un poco tensa, un poco pesada, ¿sí? ujú, Em, Después, por ejemplo, cuando ya son varias las personas, ¿sí? ujú. Es una casa donde vive mucha gente y empiezan a pelear, empiezan a discutir, bueno, esto todo queda impregnado en las paredes. Entonces, inevitablemente se va a ir aumentando, ¿sí? Yo defino que la energía densa que se encuentra en la casa, las defino como egregores, ¿sí? Porque son pequeñas esferas de energía, obviamente energías densas, que se van acumulando. Y a medida que va pasando otra situación, se va haciendo más fuerte y más fuerte y más fuerte. Entonces, lo principal primero es siempre hacer un análisis de qué tipo de energía tiene la casa. Si es algo sencillo como para poder, a través de una oración, a través de algún símbolo, limpiarlo, o si se necesita de una persona especializada en liberar energías mucho más fuertes. Ujú. O sea, nos basamos en dos, ¿no? Esto es, si Ujú, es, vamos a colocarlo entre comillas, sencillo, se puede ujú, realizar, ¿no? A través de cierto material, comprar cierto material, como por ejemplo, no sé, voy a tirar algo que no sé si es cierto, que por ahí sí. una vela, ¿no? Prender una vela roja o algo así. Y después está el segundo caso donde necesitan especialistas como ustedes, en la cual obviamente necesita sanar esta casa. Vamos al primer caso, ¿no? En el caso de que sea, voy a poner esto en comillas, sencillo, que lo agarramos a tiempo. ¿Cuáles son los elementos necesarios, ¿no? Para decirle a los televidentes, ¿no? Que deben comprar o que deben realizar, ¿no? En su casa. Bien. Primero, antes que nada, hay que saber un poco diferenciar las cosas para Ujú, poder curar o sanar una casa, ¿no? ujú, Porque aparte de estar el mundo espiritual, de diferentes formas, categorías, bueno, en fin, etcétera, sí. también está la mente. La Ujú, mente de nosotros a veces enferma, ¿no? Así como nos autoenfermamos, ujú, es decir, nos psicopateamos, por así decirlo, y nos ujú, enfermamos, también expandimos un sistema energético negativo, sobre todo en las casas. ujú, Bueno, por diferentes circunstancias, motivos, el ser humano tiene la capacidad también de enfermar ujú, mentalmente y también espiritualmente. Ahora, lo que hay que saber distinguir, aparte de lo que dice Jessica, es justamente esto, si es una infección psíquica o una infección espiritual. En ambos casos se puede tratar ujú, de diferentes formas, de ujú, diferentes maneras, con velas, con saumerio, con oraciones, bueno, en fin, etcétera. Y obviamente la base de la fe, ¿no? ujú. Tanto sea de la persona que lo ejecuta como las personas que desean que esa casa se sane. Bien, dijiste velas, cualquier color, ¿no? Cualquier vela. No, hay velas que tienen una caracterización de días, de Ujú, formas inclusive, ujú, bueno, en fin. Por ejemplo, los velones de 7 colores, los velones rojos, los velones blancos, los ujú, velones amarillos, los velones verdes. ujú, Los días tienen según algunos especialistas también,
Algunos coinciden, otros no. Ajá. Por ejemplo, hay sanaciones que se comienzan con blanco desde el día lunes, martes el martes el rojo, el miércoles el amarillo, el jueves el rosado, el Ujú. viernes el azul y el sábado puede ser otro color distinto y se cierra con el color blanco el día domingo, acompañado de saumerios, oraciones, bueno, en fin, etcétera. Pero lo que hay que saber primero qué es, porque si vos estás curando una casa, por ejemplo, y la enfermedad es de la persona, Sí. que eso en parapsicología se llama Ujú, metapsíquica, que ujú, es la impregnación de la materia, ujú. entonces ahí hay que actuar de distintas formas, de distintas maneras, ¿no? Total. Con diferentes materiales, con diferentes cosas, Ujú, con un sistema relativamente terapéutico sobre las personas. Porque hay ujú. personas que tienen una enfermedad mental, por ejemplo, no todos, pero tienen una enfermedad mental y bueno, esa gente empieza a impregnar el ambiente y se generan todos estos problemas, ¿no? Total, ¿no? Esto, Jessica, de que por ahí haya personas, ¿no? Que de alguna u otra manera enfermen la casa. Saquemos las personas con salud mental, sino que gente que quiera hacer daño. Esto es fácil también de detectar, digamos, no sé, vino una vecina, vino un familiar y enfermó la casa. Hay dos opciones, y esto pregunto. Uno, ¿puede enfermarla energéticamente? Opción dos, ¿no? A través de algún ritual. Sí, la realidad es que en la mayoría de las personas que hacen o magia o trabajos, Ujú, todo eso va a llegar si vos no tenés fe en vos mismo, digamos. Ujú. ujú, Entonces, yo puedo tener muchísima fuerza, puedo estar súper protegida, pero si yo le doy más fuerza a otra persona que trabaja con cosas negativas, por más que ni siquiera encienda una vela, con la palabra misma me puede llegar a afectar. ujú, Por eso, así como comparto, como decía Luis, lo más importante es la fe que uno puede llegar a tener. ujú, Si se puede detectar, sí, eso se puede detectar a través de diferentes técnicas, ya sea con tarot, con videncia, con canalización, uno puede conectar y verificar a ver si es algo eh, de la persona, si es algo de la casa, si es algo ujú. enviado. Bien. Luis, ¿cuáles son los síntomas de una casa enferma? ¿Por dónde se visibiliza? Lo fundamental, lo fundamental es que a veces se empieza a materializar, por así decirlo, Bien. o manifestar también, que está bien Ujú, dicho, en la propiedad propiamente dicha. Es decir, las paredes, los pisos, se empiezan a llenar de insectos, de gusanos. Bueno, y después obviamente la persona empieza a padecer generalmente durante el sueño, empieza a tener sensaciones. ¿Por qué durante el sueño? Porque durante el sueño nuestro consciente baja, ujú, se dispara el inconsciente y empieza a captar como también la parte espiritual, ¿no? Y a veces se sienten y empiezan a tener pesadillas, sueños, empiezan a sentir diferentes tipos ujú, de anomalías en la casa misma. Y bueno, ahí es porque empiezan a aparecer manchas, como dije, animales, ujú, sueños extraños, objetos que se mueven, que se pierden. ujú, La parte eléctrica empieza a fallar ujú, constantemente, se empiezan a romper los artículos, ujú. los electrodomésticos. O sea, empieza a suceder una cadena de sucesos que hace que, bueno, indudablemente, Claro, que uno algo, diga, todos están seguidos es una claro, locura. claro, En el caso de las peleas, ¿no? Esta cosa de las peleas familiares, sí, que se pelean por cualquier cosa, que todo el mundo se altera por cualquier cosa, que no hay paz, ¿no? Entre los miembros de una casa, ¿también es un síntoma? sí, Ujú, sí, sí, sí. Sí, porque las peleas de las personas o de las personas que habitan una casa, si por ejemplo esa casa está siendo atacada, por así decirlo, ujú, y la persona no se puede dar cuenta, no lo percibe, y a eso se le suma la pelea, ujú, bueno, los agravios, en fin, todo, etcétera, y ya la cosa se pone más complicada, ¿no? Sí, ujú, sí, sí. O sea, perfecto. empieza a verse, a darse cuenta uno. Ujú. Jessica, ¿qué pasa con las almas que no se fueron en paz? Y específicamente vamos a hablar de la familia, ¿no? Por ahí viste que hay almas, espíritus que todavía siguen rondeando, ¿no? Y específicamente de un familiar, por ejemplo, voy a la casa de mis padres, ¿no? A vivir con mi familia, mi padre fallece en esa casa, el espíritu no se quiere ir de esa casa, también se detecta y cuáles son, digamos, o mejor dicho, la pregunta sería estos espíritus o estas almas pueden hacer daño si así lo Bien, requieren. bien. Esa es una pregunta perfecta, porque muchas veces Ujú. llegan a consultas personas que o perdieron a un ser querido y empezaban a pasar cosas, actividad Ujú, paranormal, digamos, y
terminan como echándole la culpa al ser querido, digo yo, ¿no? Vamos a poner este ejemplo, el abuelito que falleció y de golpe la casa empezó a romper. Tiene Ujú. que ver con el abuelito que no quiere que yo viva ahí o no quiere que yo esté en la casa. En realidad no es el alma, es la energía densa que quedó de la situación, Mm, ¿entiendes? O sea, ujú. por ejemplo, si esta persona estuvo enferma, si esta persona se sintió triste, se sintió sola, lo que queda es el egregor, no es el alma. El alma ya está con el ser superior, con los guías y maestros. Pero esa energía densa muchas veces se confunde y se camufla y intenta aparecer, mostrarse, digamos, como un alma, pero no lo es. Ujú. ¿Mm? Entonces, en este caso, sí, puede llegar a ocurrir que hayan quedado cosas pendientes y que esa energía, como dijimos, egregor, esté molestando, pero no es el alma de mi ser querido, ¿sí? Ajá, es la energía. Es la energía densa que queda, claro. Mayormente lo que suele ocurrir cuando una persona fallece y no se sana, digamos, el vínculo, es que sí, inevitablemente la casa termina dando señales, pero es por esto mismo que yo mencionaba en un principio, ¿no? Somos muchas personas que estamos en duelo, muchas personas que estamos sufriendo la pérdida, muchas personas que están sintiendo tanto emociones lindas como emociones negativas de tristeza y dolor, y también sumarle el enojo, ¿no? Entonces, claro, es como un catalizador de energía, una mezcla que termina alimentando a ese egregor. Ujú, perfecto. Esa energía siempre, digamos, cuando hablamos de energía densa, ¿esa energía siempre es negativa o puede ser una energía también positiva La, del ener- la familiar? energía, la energía densa siempre va a ser algo negativo. Siempre Ujú, van a ser la acumulación de aquello feo, aquello malo, digamos, ¿sí? Nuestros seres queridos, cuando se comunican con nosotros, ujú, ellos vienen a darnos señales para ujú, que, bueno, nos hacen como el camino fácil para poder entender qué es lo que tenemos que solucionar, qué es lo que tenemos que resolver para que esto que está afectándome hoy en el día a día no continúe y no se siga incrementando, ¿entiendes? ujú, Eh, hay personas que, por ejemplo, en la casa se siente una energía hermosa, pero cuando vos conectás con ellos, conectás desde el dolor, conectás desde la pena, y claro, inevitablemente vos terminás como mezclando más energía y esa persona se va más cargada de lo que ya estaba. ujú. Qué importante eso, ¿no? De qué manera conecta uno, ¿no? Con ciertas energías de ciertos seres. Em, y uno se pone a pensar, ¿no? Si también existe, bueno, con Luis Guardia el año pasado realizamos un informe especial que tenía que ver justamente con ciertas energías o ciertos espíritus que no querían que ciertas personas estén en una casa, ¿no? Cuando, te pregunto, Jessy, esto, cuando no quieren que estén, ¿también lo manifiesta de una manera cruel Claro, hasta que se vayan estas sí, sí, personas? sí. Termina siendo fuerte, tan fuerte la energía que sí, o sea, que por más que vos trabajes, digamos, en tratar de liberar algo, si ya tiene muchísima Ujú, energía esto, no, o sea, no, inevitablemente te tenés que ir del lugar o hacer ujú. una liberación, diferentes técnicas, ¿sí? No es lo Eh, mismo, por ejemplo, una ujú, casa que tenga energía densa porque nos peleamos porque se rompió el ujú. auto, a diferencia de alguien que, bueno, hubo no sé, una muerte violenta, hubo, no sé, algo así de impacto, digamos. Ujú. Luis, vamos un poquito a nuestra provincia, Mendoza. Sí. Hay muchos casos que te llaman para sanar, ¿no? Las casas o la energía de las casas porque creen que están enfermas, porque creen que necesitan eh, habilitar cierta energía Sí, positiva, ¿no? sí, hay muchos, Ujú, muchísimos. En lo que se refiere a mi caso, y para que te dé una idea, yo estoy en un promedio de entre 7 y 10 casas semanales. ujú, Algunas de ellas voy y no hay nada, ujú, ¿no? Es simplemente, como dije al principio, también una cuestión mental, en fin, etcétera, de la gente. A otras sí, ujú, obviamente que hay muchos, 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 muchos. Existe eso, es real. Y hay casas que se enferman. ujú, Lo que pasa es que a veces ahí hay que hacer una pequeña, una subdivisión más, ujú, como bien decía Jessica, porque una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. ujú, O sea, esto se ha debatido a lo largo de los años, ujú, desde el principio del siglo, si es lo mismo. No, no es lo mismo. Se ha debatido el tema y se ha comprobado, se ha corroborado en diferentes tipos de experiencias. Una cosa es el espíritu de la persona, que está ligado a la mente y a sus emociones, en fin, ujú, etcétera, y otra cosa es el aliento de vida, que es el alma propiamente dicha,
que bueno, obviamente cuando una persona fallece, el alma se va, pero el espíritu queda a veces, según la característica que tenga, queda a veces en ese lugar porque ha sido una persona egoísta, bueno, no quiere que se queden en esa propiedad algunos otros seres queridos. Ujú. O sea, se presenta una gama de situaciones que realmente hacen que algunos casos sean muy complejos. Y como bien decía Jessica, hay casos que no tienen curación, no se puede. Entonces le tenés que decir a la persona, andate, o sea, tiene que Que es vender el la que casa. nos pasó el año pasado cuando ¿Te organizamos acuerdas el cuando informe. fuimos a Las Heras? Claro, que Bueno, fue esas personas ya se tenían que ir de la casa no, porque no había no había forma, forma. no había forma de tratarla, ese caso es Claro, imposible, porque estoy de acuerdo. había de todo, brujería, malas influencias, la historia familiar era muy Ujú. negativa. Bueno, lamentablemente, como bien lo dije en aquel momento, no tenía solución, Ujú. no existe. Jessica, ¿qué rituales los podés dar algún tips o algo a aquellas personas que nos están mirando de mantener una energía positiva en la casa? ¿Qué debo hacer? Bueno, yo le voy a contar lo que hago yo A ver. acá. Como yo, dentro de mi espacio es donde conecto con las energías, las almas, hago canalizaciones, o sea que en mi casa se mueve muchísima energía. Ujú, Obviamente que es un puente, ¿no? Yo saco la energía densa de las personas, pasa por mí, pasa por mi espacio y después tengo que limpiarlo. Supongamos que la persona que está escuchando ahora necesita cambiar la energía porque siente que está como un poco pesado. El ujú, primer paso siempre es mover las cosas del lugar, ¿sí? Mover los Ujú, muebles, ujú, mesas, los escritorios, intentar en la medida de lo posible que no haya caminos lineales, ¿sí? Que me ujú, conecten de una habitación hacia otra habitación sin que haya un objeto en el medio. Por ujú, ejemplo, una puerta a la otra puerta de habitaciones, que haya una mesita, que haya un escritorio, que haya un cuadro, algo que haga que la energía no vaya directa, ¿sí? Después, una vez que movimos todas las cosas, lo más aconsejable es poder utilizar hierba, ¿sí? Y después la oración. ¿Qué tipo de hierba? Ruda, laurel, romero, eh, hojas de pétalos de flor, digamos, y hacer como una mezcla y saumear la casa. ujú, Cuando uno va a saumear la casa, eh, hay lugares donde venden los productos ya preparados, pero yo aconsejo que uno tenga su huertita, ¿no? ujú, Sus plantitas, ujú, romero, ruda, como les decía, que las tenga siempre ahí cerca de la puerta de la casa. Yo me doy cuenta cuando hay muchísima energía porque las plantas se terminan secando de un día para el otro, literalmente se secan, ¿no? Que perfecto. entregarlas otra vez a la tierra, darles las gracias por todo lo que hicieron porque estuvieron limpiando mi casa ujú, y protegiéndome de cualquier energía densa que pueda llegar a estar siendo enviada o que haya pasado, digamos, y volver a cambiarlo, ¿sí? Nunca tienen que quedar las plantitas muertas. Entonces, cuando uno empieza a saumear la casa, después tiene que agregar una oración, ¿sí? Mientras va saumeando. ujú, ¿Qué tipo de oración? Bueno, ahí va a depender en lo que vos creas. Porque, por ejemplo, yo te diría, bueno, reza al Padre Nuestro, y vos decís, no, yo no soy católica. Bueno, buscamos una oración que te haga sentir a vos en fe, en comunión con tu alma y con lo que estás creyendo. Una vez que uno hace la oración, digamos, para mover la energía densa, después el mismo ambiente se siente diferente, ¿sí? Limpiar también con sal gruesa, con vinagre, hacer Ujú. una mezcla ahí para limpiar los pisos, las paredes, con rociadores, vinagre, también ayuda un montón. Yo lo hago una vez a la semana y siempre dejo algún objeto ahí de vidrio como para que, bueno, a ver, si se rompe el objeto de vidrio es porque hubo muchísima energía densa que mm. Ujú. no me pude dar cuenta. Mayormente siempre lo dejan a la puerta, un vasito o un platito que, bueno, a Qué ver qué bueno pasa. eso. Es buenísimo ese tip, ¿no? Eso Bueno, de cuando hay demasiada energía, ¿no? En este caso, Sí. Si hay detectarlas. muchísima, las plantas son las que se terminaron secando. de lo Pero en el primero. caso de que, bueno, se renueven las plantas y demás, bueno, a ver si se Mm, deja algo en la puerta, un vasito, ahí. un platito, y a ver si se rompe, es porque, bueno, sí hubo muchísima energía densa que no llegué a darme cuenta. ¿Es importante tener un ser vivo en la casa? Digo, ser vivo me refiero a toda planta, animal. Sí, sí, las Ujú, plantas son súper necesarias. Los animalitos, pobres, bueno, ellos son los canalizadores directos ujú, de la energía densa, los perritos y los gatitos. Y también muchas veces cuando uno tiene tan protegida la casa, tan protegida de lo que es de la puerta para adentro, se olvida de lo que está afuera, ¿no? Que por ejemplo los vehículos, ¿sí? O si hay animalitos afuera. Mayormente, bueno, no se rompe nada en la casa, las personas están bien en la casa, pero se te rompe siempre el auto. Bueno, obviamente que el que canalizó toda la energía densa fue el vehículo. Ujú.
Ujú. Mira qué bueno eso de... A mí se me secaron todas las plantas. No me pasa lo mismo que en la oficina, quiero decir. En la oficina las tengo intactas. En casa se me... Voy a tener que rever eso, no estaba Ah, Hay que pensando. cambiarlo. No tengo ningún ser vivo, no tengo ningún ser vivo en casa. No, por eso mi pregunta, ¿no? A veces uno por ahí lleva las preguntas personales de lo que le pasa, pero que es importante esto de contarles a la gente que, digo, está buenísimo. Esto, hay que tener sí, un ser vivo y son absorbentes de energía, ¿no? total. Con lo bien y con lo mal, lo que implica eso. ¿Algún tips, Luis, para la gente que está en casa? Generalmente, Necesito renovar, renovar, cambiar, buena renovar. vibra. Sí, sí. Bueno, hay unas técnicas, hay muchas técnicas. Entre ellas, como bien decía Jessica, el tema de los movimientos de los muebles, Ujú. bueno, en fin, etcétera. Porque a veces una casa se enferma porque está mal orientada, ¿Qué sería ¿no? mala orientada? Bueno, orientada tiene que tener las ventanas, las puertas en diferentes direcciones energéticas, llamémosle, Ajá. generalmente apuntando al norte, Ujú. generalmente. Tratar de cuando vos vas a una casa que la puerta de entrada o las ventanas principales den al norte, Ajá. por ejemplo, ¿no? Bien. Pero ahí ya entra a tallar un poco también lo que es la técnica del Feng Shui, que se aplica a nivel mundial, Ujú. ¿no? De hecho, en Estados Unidos algunos pisos, el piso 13 no existe en algunos edificios, y ni que hablar de Oriente, ¿no? Ujú. Bueno, en fin, hay muchas técnicas. Se pueden hacer, como bien decía Jessica, diferentes tipos de saumerio, trabajar la martes, viernes, martes, o 3 martes seguidos, 3 viernes seguidos. Ujú. Se usa la oración, se usan algunos sistemas de saumerio, laurel, romero, ruda, salvia sagrada. O sea, hay una variedad tremenda que se puede hacer saumerio de distintos tipos. Yo siempre aconsejo, y acá me he hecho encima un poco la parte comercial de todo esto, porque a veces yo le digo a la gente que trate de buscar las cosas naturales, ¿no? Ujú. Pedirle permiso a la plantita, bueno, en fin, que es un ser vivo, Ujú. obviamente, y que tiene la capacidad de captar de una forma Y absorber. increíble. Ajá. Entonces, pedirle a una plantita, tener una, como decía Jessica, una plantita romero, dar gracias a ese elemental para que realmente se pueda utilizar para sanar la casa. Y la casa se sana, en la mayoría de los casos la casa se sana. Y se aplica la oración o la fe, obviamente, que es el broche o el moño final, llamémosle así, de preparar los elementos que se preparan con una invocación, de preparar las velas, en el caso que se utilicen Ujú. velas, y de última, bueno, también la oración que se vaya a aplicar en el lugar. Total. Depende de la fe de la persona, pero sí Total. se pueden hacer. Se pueden dar varios tips. No, está buenísimo esto, ¿no? Porque me imagino la gente que está en casa está anotando absolutamente todo y además hay que decir que a veces suceden cosas que no tienen explicación y que tienen que ver justamente con la parte energética. Entonces ahí es Sí, donde tenemos que empezar a actuar a tiempo, sobre todo eso, totalmente. actuar a tiempo que es lo necesario, lo que todos tenemos que hacer antes que es esto se agrave mucho más, Por ¿no? lo que pasa es que a veces cuando una casa está enferma eh, y la gente hace caso omiso a esto, o sea, Ujú. no cree o no piensa, bueno, en fin, etcétera. A veces este tipo de energías, que es lo que también se estudia en la parte áurica, en la parte energética del ser humano, genera enfermedades. Total, después Entonces ahí es donde se empieza a no complicar solamente más la casa está enferma, todavía. sino también empieza a jugarse nuestra salud. Exacto, totalmente, totalmente. Jessy, ¿hay alguna técnica para saber si esto de que vino un invitado, una invitada, un familiar y tiene mala vibra, tiene mala energía? ¿Hay una técnica para darnos cuenta, para que nos avisen, para que... Sí, nuestras abuelitas antes hablaban, ¿no? De curar el empacho, de curar el ojeo Ujú. y todas esas técnicas ancestrales que, bueno, a medida que fuimos avanzando en el tiempo, algunas se fueron olvidando y otras todavía compartimos. Cuando una persona se va de mi espacio y me dejó energía densa, primero el que va a hablar va a ser el cuerpo. ¿Ves? Me puede doler la cabeza, me puede doler lo que es la nuca, me puede doler la Ujú, parte del estómago. ¿Qué sería eso? Ujú. Serían como la parte de los chakras, Ujú. ¿sí? Eso sería justo el centro donde se encuentran los chakras. Ujú. Obviamente que en la cabeza estaría el corona y el tercer ojo, en el estómago es el plexo solar. Entonces, cuando una persona abandona mi hogar, yo empiezo a sentirme mal es porque obviamente estuve absorbiendo la energía densa. Muchas veces no pasa a propósito, o sea, no es que vienen a dejarte energía densa porque te quieren hacer un daño. Ujú. Esa persona estaba mal, estaba triste, estaba cargando mucho, Y llegó ahí. a tu espacio, se descargó con vos inconscientemente y vos lo absorbiste, ¿entiendes? Por eso perfecto. siempre es importante, bueno, que yo aprenda a cuidar mis chakras, aprenda a cuidar mi energía, que utilice símbolos, que utilice oraciones, que aprenda, digamos, a verme cómo es mi conexión con el mundo espiritual para estar así protegida.
Ujú. ¿Qué pasa, Luis, con las casas vecinas que tienen mala energía o energía muy densa? ¿Se puede trasladar a tu casa eso? A veces sí, Ujú, generalmente no, generalmente. ujú, Pero hay excepciones como toda regla. Sí, ujú, a veces sí ocurre. Y en ese caso, bueno, depende la confianza que tengas con tu vecino, lo podés hablar o no, ujú, pero generalmente no ocurre. O sea, es muy difícil que una casa que se esté enferma pueda llegar a afectar a la otra casa. ¿Por qué? Porque es otra estructura, es ujú, otra energía, son otras las personas que habitan, salvo, como dije hace instantes, sea algo muy fuerte y que a veces ocurre en los terrenos, ¿no? ujú, A mí me ha tocado algún tipo de experiencia que ha ido gente a mi consulta y me ha dicho, mire, tengo este problema, bla, bla, bla", y voy al lugar, y no solamente la casa, sino el terreno. ¿Me explico? Entonces, capaz que en una zona de barrio, por así decir, o un loteo grande donde se ujú. hicieron diferentes tipos de casas, acá en Mendoza hay ciertas características de eso en algunos loteos muy importantes de la provincia. Y bueno, realmente toda la gente que empiezan ya, algunos con diferentes tipos de matices, pero Ujú. empiezan a sentir, a verse cosas en diferentes casas que están en el mismo lugar. Y cuando uno va a la historia, por así decirlo, del lugar o del terreno, te encontrás con sorpresa. Perfecto. Jessy, te quiero agradecer, muchísimas gracias por el programa de Muchísimas hoy gracias. y obviamente la puedes encontrar en su Instagram. ¿Cómo es tu Instagram, Jessy? Es Medium-Yes. muy bien, medio y un bajo le hicimos a la grafita, se lo puede colocar también, si la gente la puede consultar absolutamente todo acerca de todo esto, acerca de todo esto. Ahí está. Jessy, un beso gigante. Muchísimas gracias, gracias Luis, No, gracias Oda gracias. por la invitación. Un Siempre es un abrazo grande. placer. Es Gracias. un placer hablar de Un todo esto placer. porque sucede. La Sucede. realidad es que sucede y que a veces hay que tener cuidado con las energías, con lo que uno realiza también, ¿no? Ujú. Y sobre todo eso, ¿no? Detectar a tiempo para después no generar, digamos, que esa energía esté como más densa y empiece como a empeorar la situación en tu casa. Es importante, Luis. Muchísimas gracias. No, por favor, como siempre, gracias. Es Muy un amable. placer. A ustedes que están en casa, muchísimas gracias por acompañarnos como todas las noches. Que descanses. Chao.